Bueno, jóvenes, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión número 12 de la unidad de aprendizaje electricidad y electrónica. A continuación vamos a retomar los conceptos que estábamos viendo la clase pasada y ver cómo están estos conceptos sobre lo de los factores de potencia y las nuevas los nuevos conceptos que vimos de potencias. ¿Listo? Por favor, me avisan cuando ya vean las diapositivas. ¿Ya lo ven? ¿Ven ya No, la presentación? Yo no, profe. no, yo tampoco. Yo tampoco, profe. Ok, un segundo. Listo. Ahora sí, ¿ya lo pueden ver? Sí, ya se ve. Muy bien, muchas gracias. La clase pasada con sus compañeros yo estaba retomando esto que comenzamos a ver también, si mal no recuerdo con ustedes, que eran los tipos de potencia, cómo trabajaban entre ellos y cuáles eran algunas características importantes y necesarias que necesitamos conocer en el ámbito de la ingeniería industrial o energía o ingeniería en general. Y habíamos platicado que principalmente nosotros ubicamos tres tipos de potencia. La potencia activa, que es la potencia que efectivamente está realizando algún dispositivo eléctrico o electrónico, que es el consumo efectivo y se da por lo regular a través de la fórmula de voltaje por corriente, y entraba un nuevo concepto que era el coseno de phi. Después también comentamos que había otro tipo de potencia, que era la potencia reactiva, que se conoce como, las unidades son los bar, que es volt-amperio reactivo, ¿sale? Y que por lo regular es una potencia que a mí se me va a presentar en la mayoría de los componentes de características inductivas. ¿Qué quiere decir inductivo? Que eran bobinas principalmente, y los dispositivos que a nivel industrial utilizan las bobinas, en su mayoría, no todos, hay más, en su mayoría son los motores eléctricos. Nosotros los motores eléctricos principalmente los conectamos a fuentes de alimentación monofásicas, trifásicas, bifásicas, y van desde los 120 volts hasta los 240 volts. Entonces, cualquier circuito o cualquier componente que conectemos a una instalación eléctrica y que emplee el uso de bobinas para poder funcionar, va a presentar una potencia conocida como reactiva. Y después viene lo que se conoce como la potencia aparente, que es lo que prácticamente a nosotros, Comisión Federal de Electricidad, nos va a cobrar, ya que es lo que pareciera que nosotros estamos efectivamente consumiendo dentro de nuestro circuito eléctrico, dentro de nuestra instalación eléctrica. Entonces, el objetivo de este concepto del factor de potencia es que sea lo más eficiente posible para que la potencia reactiva se reduzca a la mayor cantidad posible. O sea, nosotros queremos que esta potencia reactiva sea muy pequeñita para que sea casi la potencia aparente y la potencia activa sean muy similares, sean muy aproximadas una de otra. Por la naturaleza de los dispositivos eléctricos puede ser que no se dé así, pero nosotros tenemos que asegurar que esto se lleve a cabo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo fue o qué fue lo que comentamos en la clase pasada? Dijimos, bueno, tenemos un circuito inductivo, o sea, compuesto de bobinas, como un motor eléctrico, que me va a generar una potencia reactiva, que es una potencia que es implícita dentro del comportamiento de una bobina, ¿no? Y que va a regresar parte de la potencia para que no la podamos aprovechar. Entonces, para poder llevar a cabo o contrarrestar
esta potencia reactiva, vamos a hacer uso de bancos de condensadores o de capacitores. ¿Vale? Recuerden ustedes del departamental pasado en el que estábamos hablando que en la bobina la corriente se atrasa y en el capacitor la corriente se adelanta. Entonces, si la bobina hace un cierto comportamiento o desfase con la corriente hacia un lado, por así decirlo, el condensador lo va a hacer en sentido contrario. Entonces, el equilibrar los dos me va a permitir a mí entender que puedo compensar esa pérdida de energía o esa potencia reactiva, la puedo disminuir con dispositivos que son como capacitores, condensadores. Y lo que se hace en la industria es que se pueden dejar fijos dependiendo la naturaleza o se pueden conectar y desconectar a través de unos switches. Hasta el momento esta sigue siendo la opción más económica y adecuada para gran parte de la industria en la instalación de motores eléctricos. Entonces lo que se hace es que se compran o se arman bloques de bancos de condensadores para poder tener una conexión a la instalación que tenemos y podamos tanto conectarlos como desconectarlos de manera sencilla. Yo presentaba este diagrama en el cual mostraba el banco de capacitores que está aquí. Entonces nosotros, los capacitores están acá de este lado. El diagrama era este, o sea, yo podía tener un circuito que tuviera switches abiertos, ¿no? Y dependiendo la potencia y la medición de lo que se estuviera consumiendo por parte del motor, yo podía ir cerrando esos circuitos para generar el banco de condensadores que fuera frenando esa efectividad ahí con el motor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Con unas preguntas? No, profe, todo bien. ¿Muy bien? Bueno. Entonces, para esta clase ya había quedado con los compañeros que íbamos a comenzar viendo cómo hacer ese cálculo de capacitancia, porque a nosotros lo que nos interesa es cuántos de estos necesito para poder yo contrarrestar el efecto de la potencia reactiva en un circuito como un motor o en un elemento como un motor. Bueno, vamos a comenzar aquí con este ejercicio, por favor. Dice lo siguiente: una instalación de 220 voltios y 60 Hz consume una potencia activa de 5.2 kW con factor de potencia de 0.8 y una corriente de atraso. O sea que hay un circuito ahí de bobina o un elemento de bobina. Dice calcular la capacidad necesaria a conectar en paralelo para poder obtener un factor de potencia de 0.95. Con la capacidad nos referimos a de qué tipo tiene que ser mi capacitor para que yo pueda hacer una corrección de 0.8 a 0.95. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo me identificó que era bobina? Ahí. Por esta parte, aquí dice corriente en atraso. Ah, ok. Gracias. Entonces, eso es lo que si te dijera una corriente en adelantada, sería un circuito capacitivo. Y ahorita lo que comento es que las bobinas por lo general es un desfase de corriente, acuérdense. Voy a poner aquí el diagrama. Tú tienes tu voltaje, B diagonal I, ¿sale? Tienes tu voltaje, este va a ser el voltaje. Y Profe, ya mande, vi. sí. No, Entonces, es que si yo todavía no me tengo, aparecía. Pero ya. otra vez, perdón, compañera, ¿qué pasó? No, pensé que no me aparecía el dibujo, pero ya me apareció. Gracias. Ah, ok, no te preocupes. Entonces recuerden que la bobina arranca de adelantada, ¿sale? O sea, esta va a ser mi corriente en un inductor, mi voltaje que yo le alimento y mi corriente,
¿sale? Entonces, por eso va. ¿Por qué va a decirse que va adelantada? Porque acuérdense que está empezando con un T positivo, ¿no? O sea, va a empezar después, va más adelante de lo que empezó originalmente en cero, mi voltaje. ¿Vale? Entonces, cuando ya viene aquí, perdón, va atrasada. Ay, yo adelantada. No me dicen. Va atrasada, perdón, porque arranca después, ¿no? O sea, pasa un tiempo y arranca la corriente. Empieza a tener comportamiento la corriente. Por eso va atrasada. Ya con eso tú defines que es un circuito inductivo, o sea, un motor, el que está conectado en tu instalación eléctrica. Y te está presentando un factor de potencia de 0.8. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, bueno, a ver, vamos acá. Dice, calculamos primero el ángulo de desfase inicial o desfasaje inicial a partir del factor de potencia dado, o sea, a partir de 0.8, y sabemos nosotros que este factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Por lo tanto, el ángulo lo calculamos con la función inversa del coseno, que es el arco coseno. Entonces, ¿pueden ahí validarme que sí es eso? Que el arco coseno de 0.8 es 36.87. ¿Sí les da ahí bien en la Sí, calculadora? sí. ¿Cuánto les da? 36.869. 36.869. Entonces aquí lo que hacen es aproximarlo al siguiente, ¿vale? 36.869. Por lo tanto, yo aquí ya tengo el ángulo, que es este Φ1, ¿sale? Ya tengo una potencia activa, ¿sale? Tengo como quiera el voltaje y los hertz, o sea, la frecuencia en la que está trabajando. Recuerden que la Comisión Federal de Electricidad nos entrega una frecuencia entre 50 y 60 Hz para poder operar la casa. Y bueno, vamos a lo siguiente. Ya tengo esto, 36.87 grados. Ahora por trigonometría, el valor de la potencia reactiva inicial, ¿cómo lo encontramos? Regreso. Tenemos el ángulo, tenemos la potencia, ¿no? Aquí está, 5.2. Entonces yo sé de aquí que la tangente de Φ1 es igual a ¿quién? Cateto opuesto entre ¿quién? ¿Quién es el cateto opuesto? La Q. Q. Q entre cateto adyacente. Es, ¿Quién? No, es, esa es la hipotenusa entonces P. entre P, ¿no? Entonces, por eso aquí me dice, o sea, yo no tengo el valor de de la potencia reactiva. Entonces, calculamos la potencia reactiva partiendo de los datos que yo ya tengo. O sea, yo sé que la tangente de Φ1 es igual a Q1, que es la potencia reactiva, entre la potencia activa. ¿Este es igual a qué? Entonces, Q1 es igual a P, que multiplica la tangente, la tangente de Φ. ¿Y eso qué es igual? A 5.2 kilowatts, ¿sí o no? Por tangente de 36.87, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso, jóvenes? 3.9. 3.9. ¿Cuánto les da en la calculadora? 3.9. Mm,
¿Seguros? 3.9 kilowatts. Ok. 3900 punto ¿qué? 01 kilowatts. Hay kilowatts. Para nuestro caso, entonces, la potencia reactiva es, como ustedes bien lo comentan, 3.9 kilowatts. Está muy bien. Ahora, ¿qué me dice a mí? Buscamos un factor de potencia de 0.95. Por lo tanto, calculamos el ángulo deseado para ese nuevo factor de potencia. ¿Cuánto sería? Nuevamente, factor de potencia 2, que es de 0.95. Yo sé que es coseno de phi 2. ¿Cuánto sería el nuevo ángulo? (18.19), ¿no? Entonces ya tengo mi ángulo 2 de 18.19 grados. ¿Todas hasta aquí, jóvenes, preguntas, no? Profe, ¿qué se supone que es S en el triángulo? ¿Mm? ¿Qué es S Ah, en el triángulo? la potencia aparente. Acuérdate que es la potencia aparente. ¿Vale? Aquí está S. Y aquí está. Que es, la unidad es por ampere. Potencia aparente, potencia reactiva, que es Q, y potencia activa. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Entonces ya tenemos el nuevo ángulo. Ahora, dice lo siguiente, calculamos la potencia reactiva total necesaria para obtener el ángulo hallado con la potencia activa dada. ¿Sale? Entonces, yo ya tengo que calcular mi Q2, ¿no? Recuerden, P, Q y S. Y tengo un ángulo, un phi 2 en este caso. En este caso tengo phi 2, que es el que conozco. Tengo mi potencia, que es 5.2 kilowatts. Y voy a encontrar mi nueva potencia reactiva. Nuevamente, entonces, tangente de phi 2 es igual a Q2 entre P. Entonces, perdón, despejando Q, Q2 es igual a P por tangente de phi 2. Y este es igual a 5.2 kilowatts por la tangente de 18.19 grados. ¿Cuánto nos da esto, jóvenes? ¿Qué les da esto? A ver, validen el resultado. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto valía P, profe? P Ay, es 5.2 kilowatts. 1780. 1708, ¿no? O 80. Me da 1700. 1780.35. 1780. A Ah, no, mí, no, no. 1708. 1.70. A ver, otra vez. 1708.66. ¿Vale? Que prácticamente ellos lo redondean a 1.71, porque este punto 66 lo suben al siguiente, o sea, 1709, ¿no? Aproximado. Entonces 1709 lo suben al siguiente, pues 1710 aproximadamente, por eso le ponen 1.71 kilo volt ampere reactivo, ¿sale? 1.71 kilovolt ampere reactivo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Ahora, ya tengo
datos nuevos, ¿no? Tengo cuál es la potencia reactiva 1 que se está presentando en motor. Tengo el ángulo nuevo que necesito para que se me ajuste a punto 95 de factor de potencia, 18 y 19. No sé por qué salió. Dame un segundo. Vuelvo a compartir. ¿Ya lo ven, jóvenes, otra vez la presentación? Sí, profe. Ok, pues ya, no sé por qué se quilla tonto. Ya a 18.19 grados, ¿sale? ¿Cuánto era la primera, la Q1? 3.9 kilobar. Kilobar. No, acuérdense que es reactiva, que es potencia reactiva. O sea, volt ampere reactivo. Aquí de la unidad. Hay que tener cuidado para que no se nos confunda. ¿Sale? Volt ampere reactivo, en la Q. Y el otro sí es, el P, sí está dado en watts. Cuidado ahí nada más. Kilowatt, ya tengo estas dos. ¿Qué otro tengo? Ya que no, hasta el momento. Ahora nosotros tenemos que calcular la diferencia entre la potencia reactiva de la instalación y la potencia reactiva necesaria para obtener el factor de potencia solicitado. ¿Cuánto me da esto? Pues yo voy a restarle la potencia que me está generando el motor menos la potencia que yo requiero para estar en mi factor de potencia de 0.95. La diferencia de esas dos potencias reactivas me dice que es 2,19 kilobar, o sea, volt ampere reactivo. Y dice aquí, la diferencia entre ambas potencias es el valor de potencia reactiva que debe disminuirse. Debido a que la potencia reactiva de la instalación es del tipo inductiva, ya que se indica que la corriente está atrasada, por eso lo que me comentaban hace rato de la pregunta de cómo sabíamos que era un motor, ¿no? Cuando la corriente está atrasada. Para reducirla se debe generar una potencia reactiva capacitiva, que es de signo contrario, para cancelarlo. Para calcular esa capacitancia, nosotros vamos a utilizar la siguiente expresión. C es igual a P entre B cuadrada por omega. Si ustedes recuerdan, P ya sabemos quién es, que es la potencia activa. V es el voltaje que tiene asignado. Y omega, acuérdense que está dado por el factor 2πf. ¿Vale? En este caso F está a 60 Hz. ¿Ya se acordaron cuando estábamos trabajando con fasores que era el omega? Cuando hicimos los de, ¿se acuerdan del capacitor para que se adelantara a 30 grados? Allí expliqué esta relación que omega es igual a 2πf. Entonces, ¿cuánto es aquí mi resultado? O sea, 2 por pi por f. ¿A qué es igual? ¿Sí está bien el resultado? Nos da 376.9911184, ¿no? Igual podemos aproximarlo a 377 radianes por segundo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No?
preguntas. No, pues sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerden, los 2190 que tengo aquí, que es la diferencia que yo requiero de potencia, están acá. Los 220 volts, que es un valor que me dieron al inicio del problema, al cuadrado por 377 radianes. ¿Cuánto les da eso, jóvenes? 2190 entre 220 al cuadrado por... Pueden ponerlo como 377. ¿Cuánto les da, jóvenes? Profe, tengo duda yo por qué es bar, ese de ahí arriba, 2190. Es voltaje ampere reactivo, porque recuerda que estás relacionando la potencia reactiva. O este no me Ok, deja profe. borrarlo. O sea, todo lo que sea Q, que es la potencia reactiva, todo elemento inductivo, como la bobina, es un inductor, recuerden ustedes, un inductor es un dispositivo que principalmente lo hacemos enrollando un cable. Y ese dispositivo le llamamos bobina. La mayoría de los motores eléctricos tienen que trabajar con bobinas. ¿Por qué trabajan con bobinas, jóvenes? Porque habíamos platicado que las bobinas en un motor eléctrico van a generar un campo electromagnético, ¿cierto? Se van a generar un campo magnético y dentro del motor hay unos imanes colocados de tal manera que cuando se genera el campo electromagnético hay unas fuerzas de repulsión con los imanes que están dentro del motor para que empiece a girar en algún sentido un vástago o rotar un motor en la salida que se conoce como vástago en un sentido o en otro o en corriente alterna en un sentido solamente, ¿no? Entonces la potencia reactiva tiene como unidades, déjame ver, acá lo tengo más. Creo que por aquí. Aquí está otra gráfica. O sea, la potencia reactiva siempre va a estar en volt-ampere reactivos. La R es de reactivos. La potencia aparente va a estar en volt-ampere y la potencia activa, que es la que nosotros utilizamos, va a estar en watts. Entonces hay que tener cuidado porque son unidades diferentes, aunque en la realidad están combinando lo mismo, voltaje, ampere, y solamente para la reactiva, la potencia reactiva, la R, pero es para discriminar y para saber que es una potencia reactiva. ¿Vale? Por eso ahí siempre va a estar. Ahora, yo lo que necesito saber es cuánto necesito de capacitancia en un capacitor, qué valor debe tener un capacitor para yo poder proveer de estos 2.19 kilobares o kilo volt-ampere reactivo. De ahí yo tengo esta fórmula que me dice que para encontrar la capacitancia, tú tienes que hacer la potencia activa entre el voltaje por omega, voltaje al cuadrado por omega. Omega está dada por la expresión 2πf. Y F al principio del problema me dijeron que estaba en 60 Hz. Aquí está, 60 Hz. ¿Vale? Entonces F está en 60 Hz. De ahí yo sustituyo, encuentro mi valor de omega que me piden para la fórmula que está aquí explicado y solamente sustituyo. Y yo lo que tengo que hacer es sustituir esos valores. A mí me da 1.221.0448 por 10 a la menos 4. ¿Qué? ¿Cuál es la unidad del capacitor? Faradios. Faradios, ¿sale?
Entonces, para que yo esto lo tenga en una expresión común de capacitor, nosotros por lo regular los capacitores como los que les encargué, lo trabajaban en dos cantidades, en nanofaradios y en microfaradios. Entonces, a nivel comercial, tenemos que pasarlo de tal manera que nos quede en microfaradios. Si lo recorro todavía 2 puntos hacia acá, sería igual a 120.02 microfaradios, ¿no? O ya cerrado, 120 microfaradios. ¿Sale, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Yo sí tengo No, una duda, bueno. profe. El Sí, sí, 2190, que no era 2.19 kilobar. O sea, según yo, si lo poníamos sí, es sería correcto. como Ten en 2 cuenta que si tú millones y tienes, tanto, ¿no? no, 2.19 por 10 a la 3. Ah, es que sea 3, ok. Sí. Acuérdate, Gracias. kilo es igual por 10 a la 3 mega, es así, es 10 a la 6. Sí, no, de una ahí me confundí. No te preocupes. Gracias. Giga es 10 a la 9, luego consigue tera, 10 a la 12 y así, ¿no? Y en el otro caso, acuérdate, 10 a la menos 6 es micro, 10 a la menos 3 es mili y 10 a la menos 9 es igual a pico, ¿no? O sea, mili, micro y pico. Picofaradios, pico segundo. Ah, no, perdón. No, este no es pico, este es nano. Y pico es 10 a la menos 12. Acuérdate, nanosegundos es 10 a la menos 9. Eso es como que más o menos para que te acuerdes. Y ya los picofaradios, como los capacitores que les encargué, están por 10 a la menos 12 faradios. Sí, gracias, ¿Dudas profe. hasta aquí? Sí, no, ¿qué? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro como el chapopote o qué? ¿Como el agua, profe? Como el agua de chapopote. Ya casi no es esa expresión de chapopote, ¿no? No, cuando van a pavimentar las calles. Bueno, jóvenes, hasta aquí nosotros concluiríamos la parte de los conceptos para lo que hemos venido manejando de fasores, potencia, elementos complejos, etcétera. Vamos a entrar a lo que es los conceptos que vienen son sobre temas de electrónica. ¿Sí? Todo lo que acabamos de ver tenía que ver prácticamente con electricidad. Bobinas, resistencias, capacitores, fasores, impedancias complejas, impedancias inductivas, impedancias capacitivas, potencia capacitiva, perdón, potencia reactiva, potencia aparente, potencia activa. Todos esos valores tienen que ver mucho con la parte eléctrica, con dispositivos eléctricos. Ahora vamos a ir un poquito más adelante, vamos a brincar a la parte de la electrónica. Los conceptos que acabamos de ver de la parte eléctrica nos van a servir porque no los dejamos de utilizar, los seguimos utilizando en la parte electrónica, pero con un nuevo enfoque y para nuevos comportamientos en la parte eléctrica y electrónica. El primer elemento que se presenta en la parte electrónica es un dispositivo que se conoce como diodo. ¿Ya lo consiguieron? ¿Ya vieron un diodo? Sí. A ver, dame un segundo. Déjame ir por uno.
Listo, ya lo traje. Muy bien. ¿Ya me están viendo? ¿Sí me ven? Uy, me veo medio oscuro, ¿no? Es que se me fundió mi aro de luz. Bueno, Sí, jóvenes. profe. Aquí está. ¡Ah! Otra vez lo volvemos a ver chiquito. Aquí está el diodo como el que les encargué para las prácticas. ¿Vale? No se ve muy bien, no sé si sea igual para la foto. Voy a tomar una foto ahorita y se los coloco aquí en las diapositivas. Pero por lo regular ustedes van a ver que es un botecito chiquito, ¿no? De un lado está prácticamente negro y luego tiene una barrita gris en un extremo. ¿Vale? Se ve muy chiquito, ahorita les mando la foto. Entonces, el diodo, la barrita gris, el botecito es así. Aquí está una barrita gris, color gris, ¿vale? Y eso es lo que ustedes están viendo. Bueno, el concepto de diodo se refiere a un componente discreto. Discreto quiere decir que va a permitir o no permitir el flujo de corriente, ¿sale? O hay o no hay. Por eso estamos hablando ya como tal de la electrónica. La electrónica tiene que ver más con el enfoque hacia circuitos digitales y cómo estos se comportan. Y permite la circulación de corriente entre sus terminales en un determinado sentido, mientras que la bloquea en el sentido contrario. ¿Vale? Tiene dos partes, o sea, el botecito que les acabo de mostrar o la pieza que les acabo de mostrar, les digo que aquí tiene la parte grisecita. Donde está la parte grisecita va a estar ubicado lo que se conoce como el cátodo. Y donde está la mayoría de lo negrito va a estar la parte que se conoce como el ánodo. ¿Vale? Aquí la polarización es que en el ánodo va a conectarse un voltaje positivo y en el cátodo un voltaje negativo. Entonces, de aquí, el diagrama que está aquí abajito, yo puedo ver un comportamiento interesante. Me dice lo siguiente: cuando tú tienes tu diodo polarizado en un voltaje muy pequeñito, mayor a cero, o sea, estamos hablando prácticamente de cero, pero un poquito de voltaje positivo o voltaje mayor a cero, el diodo lo que te va a permitir es dejar pasar toda la corriente que está por aquí fluyendo, toda la corriente que llega cuando se polariza de manera positiva, más o menos. Este es una especie de llave, pero hagan de cuenta que es una llave no como una llave de agua, en el aspecto que una llave de agua por lo regular yo puedo cambiar si dejo salir mucha o poca corriente, no. El diodo lo que va a hacer es que es una llave como de paso, o sea, o deja salir toda o no deja pasar ninguna. ¿Vale? ¿Sí más o menos? ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, porque oigo más silencio. Sería como un interruptor, por así decirlo. Este es el primer interruptor que se ve en electrónica, que es lo más básico, ¿sale? O sea, es el interruptor más básico. O deja pasar corriente o no deja pasar corriente. ¿Qué es la única manera que puede hacer que cambie ese interruptor? Es solamente, si tú conectas positivo y negativo, hay paso de corriente. Si tú conectas al revés, positivo y negativo, no hay paso de corriente. O sea, esa es la única parte de la interrupción. ¿Para qué nos sirve en varios componentes de electrónica? Si nosotros vimos bueno, si recordamos ahorita lo que acabamos de decir de una potencia reactiva, la potencia reactiva por lo regular es un voltaje que se regresa. O sea, es un efecto de las bobinas que hace que haya un retorno de energía en la bobina. Entonces, lo que nos deja hacer el diodo es evitar que ese retorno de energía regrese al punto original. Lo vamos a ver con un circuito que vamos a armar más adelante, que tiene que ver con una fotorresistencia para poderlo analizar. ¿Sale? Ahí vamos a ver dónde está esa parte del diodo. Ahorita nos sirve a nosotros entender que sí, efectivamente es un interruptor.
un interruptor muy básico que solamente va a depender de la polarización que le pongamos. Por polarización yo me refiero a cómo conectemos la pila. O sea, si yo conecto la patita donde está el botecito aquí, la de mi pila, le pongo el positivo y acá el negativo, lo que estoy provocando es que mi diodo permita todo el paso de corriente. Esta gráfica se refiere a un diodo ideal. Aquí me dice unas características: voltaje igual a 0 y la corriente es mayor a 0. Por lo tanto, la relación de la impedancia de voltaje contra corriente es igual a 0. Y el otro me dice, cuando la potencia está de manera infinita, la resistencia que se presenta en mi circuito es infinita. O sea, cuando el voltaje es negativo, mi corriente es 0, o sea, no dejo pasar corriente. Por lo tanto, mi voltaje al ser negativo y la corriente 0, ¿qué pasa? Algo entre 0 a que es igual. O sea, si yo tengo 3 entre 0, ¿a qué es igual? Infinito. Se indefine, ¿no? O sea, se indefine, no pierde su sentido y sería infinita mi resistencia. O sea, sería una resistencia muy grande que no podría vencer el paso de corriente. Y cuando yo tengo un voltaje igual a 0, pero la corriente mayor a 0, por lo tanto, al ser la corriente mayor a 0, este voltaje se hace 0, ¿correcto? O sea, se hace 0 porque dejo pasar toda la corriente y mi resistencia vale 0. O sea, es un cortocircuito. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Aquí ya viene la parte práctica. Yo sé que a lo mejor ahorita van a decir, quién sabe, ¿no? Pero ya con la práctica de la siguiente semana, que nos toca a nosotros hacerla, o sea, en este horario nos toca hacerla la próxima semana, ahí sí ya van a empezar a ver varios elementos, cómo se comportan y cómo se relacionan entre sí. Bueno, ¿y qué es un diodo? Dice, diodo de unión PN. Dice, actualmente los diodos se fabrican a partir de la unión de dos materiales semiconductores de características opuestas, es decir, uno tipo N y otro tipo P. A esta estructura se le añaden dos terminales metálicos para la conexión con el resto del circuito. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, a ver, yo sí tengo una. ¿Qué es un semiconductor? Un material que puede funcionar como un aislante y como un conductor. ¿Correcto? O sea, un material que una vez que yo le aplique cierta cantidad de voltaje, puede tener un comportamiento como un conductor o como un aislante. Por eso se llaman semiconductores. Sus celulares, sus tabletas, sus pantallas, sus computadoras y todo lo que tenga algún dispositivo electrónico, prácticamente yo calculo como el 90% emplea materiales semiconductores. Todo es un material semiconductor. Otra pregunta que no viene aquí. ¿Cuáles son los elementos semiconductores que más se utilizan en la industria? No viene aquí, pero ustedes tienen internet, así que, a ver, denle. Semiconductores que más se utilizan. Materiales, denle así en San Google. ¿Cuáles son los materiales semiconductores? Silicio, gendarmio, Silicio, germanio, ¿cuál perdón. otro? Germanio, Germanio, ¿cuál otro? aluminio, Aluminio, ¿cuál otro? el cadmio, incluso el Cadmio, ¿cuál carbono, otro? tal vez. El carbón, más o menos. De estos, ¿cuál es el que más se utiliza? Tengo entendido que el silicio. El silicio. El silicio es el que más se utiliza. Porque el silicio prácticamente son obleas de arena.
arena como la arena del desierto, ¿eh? Y eso hay mucha abundancia de silicio, ¿vale? Entonces, el material semiconductor que más se utiliza en la industria electrónica es el silicio. Ya se están explorando otros materiales, ya se está trabajando con otras características de de semiconductivismo, de otros materiales, o sea, que sean de otros materiales semiconductores, perdón. Pero hasta los últimos 50 años, a ver, estamos hablando de 1980, bueno, 40 años, ¿no? No, 50 porque desde los 70 ya empezaba esto, de las computadoras y todo eso. O sea, por ahí de los años 70 para acá, todo ha sido a base de silicio, ¿sale? Y los diodos, los transistores, en su mayoría trabajan de silicio. O sea, sus celulares, en todos los procesadores y memorias trabajan a base de silicio, como material semiconductor. Pueden utilizar germanio o algún otro, pero básicamente en la mayoría de los chips viene silicio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué nos dice que es un diodo? Dice, a ver, yo tengo dos tipos de materiales. Un material tipo N. ¿A qué le suena la N? ¿N de qué? ¿Negativo? Correcto. ¿Y la P? ¿Positivo? Pues no, perfecto. Vamos muy bien. Vamos súper. ¿Sale? Entonces, digo, son un poco obvias las siglas, aunque a veces sí llegan a cambiar. Pero para el caso de electrónica y para los elementos como el diodo, sabemos que dice, a ver, yo tengo un material negativo y tengo un material positivo. Ya a mí me han dicho en los cursos previos de electricidad y magnetismo o de electricidad en la escuela o así, que pues polos opuestos, ¿qué pasa? Se atraen, ¿no? Y polos iguales Se se repele. repelen, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con un material semiconductor, ay, perdón, lo que hacemos con un material semiconductor es jugar con esto, o sea, colocar positivo y negativo a través de un voltaje que se le conecta, jugar entre que el material negativo se vuelva más positivo y el positivo más negativo para que permita un flujo de corriente, ¿sale? Y hacer una inversión, ¿sale? Ay, perdón. Hacer una inversión, si yo llego a hacer una inversión y después esto lo hago negativo y esto lo hago positivo, lo que estoy generando es que estos materiales adquieran la propiedad de que sean prácticamente se rechacen entre ellos, ¿vale? Aquí dice, formación de la unión PN. Se trata de un monocristal de silicio puro, dividido en dos zonas con una frontera nítida, definida por un plano. Una zona, esto es importante, una zona se dopa con impurezas tipo P, o sea, con carga positiva, y la otra con la parte negativa, ¿vale? Pero prácticamente están en el mismo material que es de silicio. Para explicar un poquito este comportamiento del material tipo PN, yo en la parte positiva voy a tener huecos, o sea, voy a tener espacios para que puedan fluir a través de esa parte los electrones. Y en la parte negativa, pues voy a tener los electrones esperando pasar de un lado a otro, ¿sale? En la zona P son la mayoría de los átomos del grupo 3, donde empieza el boro, y en la zona N, la mayoría de los átomos del grupo 5, que están compuestos como el fósforo. ¿Cómo es este mecanismo de transición entre un lado y otro? Bueno, consiste en llevar partículas de donde hay más a donde hay menos. El efecto es que los electrones y los huecos cercanos a la unión de las dos zonas la cruzan y se instalan en la zona contraria. Es decir, electrones de la zona N pasan a la zona P y los huecos de la zona P pasan a la zona N. Entonces, un electrón brinca para acá, otro electrón brinca para acá y así. Van brincando, luego van brincando y por lo tanto el hueco que yo tenía aquí lo paso de este lado. Aquí tengo hueco, aquí tengo un nuevo hueco, aquí tengo un nuevo hueco.
tengo un nuevo hueco. En el momento que yo pasé el electrón. Y conforme van saltando, pues los huecos también se van recorriendo para este lado. De tal manera que llega un punto que tanto los huecos van brincando de manera continua y los electrones también. Y por lo tanto yo empiezo a tener un efecto de corriente en ese sistema. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Es una recombinación entre huecos y electrones. ¿Vale? ¿Qué me genera como tal? Dice lo siguiente, este movimiento de portadores de carga tiene un doble efecto. En la región de la zona P, cercana a la unión, ¿no? Primero, el electrón que pasa la unión se recombina con un hueco, ya lo acabamos de ver. Aparece una carga negativa. Al pasar el hueco de la zona P a la zona N, provoca un defecto de carga positiva en la zona P, por lo que también aparece una carga negativa. El mismo rozamiento que con signos opuestos el mismo razonamiento, aunque con signos opuestos, puede realizarse para la zona N. ¿Sale? Entonces, carga positiva en la zona N y negativa en la zona P. ¿Por qué? Porque se están intercambiando entre ellos. O sea, un electrón va a ocupar un hueco, pero ese hueco no se rellena, sino que este hueco se tiene que mover, ¿no? O sea, si este electrón se mueve, pues este hueco va a aparecer ahora de este lado. Y el electrón va a estar posicionado de este lado. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, esta figura, ya que le estoy poniendo, ya tiene que ver con una gráfica de un diodo real. La anterior, la que está aquí, es un diodo ideal. Esto es un diodo ideal. O sea, cuando yo tengo un voltaje positivo en cero, o voltaje aquí en cero, lo que estoy permitiendo es que toda la corriente fluya. Esta gráfica ya es un comportamiento de voltaje contra corriente real de un diodo. Por eso aquí dice, la figura muestra la característica voltaje contra corriente, tensión corriente, típica de un diodo real. Yo aquí tengo varias regiones. La región de aquí, que es la de conductividad, la región de aquí, que es la de no conductividad, y esta región que se conoce como región Zener. ¿Sale? O sea que llega a haber un punto que es tan negativo el voltaje que puede volver a romper esa barrera de electrones en el semiconductor, de tal manera que va a volver a permitir un flujo. Por lo regular este comportamiento lo utilizamos en las fuentes de voltaje de las computadoras, las pantallas, etcétera. Entonces, yo tengo la región de conducción en polarización directa, que está por acá, polarización directa. Región de corte en la polarización inversa, y región de conducción perdón. Región de corte en polarización inversa, es esta parte de aquí, y región de inducción, de conducción en polarización inversa, que es esta de aquí. En el caso de los diodos de silicio, el voltaje de encendido está por los 0.7 volts. ¿Vale? Entonces aquí me dice sentido de la corriente en el diodo. Va a ir en sentido opuesto a como yo tengo mi diodo de manera física. Y tiene lógica, ¿no? Porque yo había dicho que los electrones iban a brincar a los huecos, ¿no? O sea, los electrones iban a brincar a los huecos, entonces por lo tanto los electrones van a estar saltando de aquí para acá, dentro del material de semiconductor. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Por mi lado, no, profe. Bueno,
Ya vamos a terminar. Necesito que por favor abran una página de internet. Profe, ¿cuánto voltaje puede soportar un diodo? Vamos para allá. Qué bueno que me lo comentas. ¿Vale? Necesito que hagan una página de internet. Vamos a revisar esas características. ¿Sale? Dentro de su buscador, de su navegador favorito, ya sea Bing o Google, denle así. Da, Se llama Datasheet Diodo 1N407, que es como el que les pedí. Si quieren en español, hoja de especificaciones. Diodo N407 o 401. Cualquiera de los dos está bien. ¿Sale? Entonces, que siempre les va a salir así un documento. Sí, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Del navegador. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, casi siempre nos va a salir aquí una pantalla. La parte que es el número del diodo. Y me va a decir aquí quiénes son los fabricantes de ese tipo de diodos. ¿Vale? Los más comunes y los más famosos pues, son estos. Aquí no lo tiene. 11 Semiconductors. ¿Cuál otro hay? Motorola. ¿Vale? Entonces todos ellos van a tener casi siempre los datos de las hojas. Ah, mira, aquí está, de 11 Semiconductors. Antes era una parte de Motorola, creo. Toshiba, ¿no? Entonces aquí viene el PDF. Voy a descargar este de 11 Semiconductors. ¿Vale? Esta es la hoja de especificaciones. Me va a dar todos los datos de cuáles son las características con las que yo puedo operar un diodo. Todos los componentes electrónicos que a ustedes se les ocurra en cualquier parte, en cualquier lado, van a tener una hoja de especificaciones para poder trabajar. Mira, aquí venía la pregunta de tu compañera. ¿Vale? De 50 a 1000 volts va a operar un diodo de este tipo, que es el 1N401. Por lo regular, no, un número que yo les dé de parte, las características solamente van a ser de la potencia que puedan soportar. Es una familia. Por familia me refiero a que van 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Las hojas de especificaciones me sirven a mí para poder ver características de un diodo o de un componente. Todos los fabricantes me van a dar toda la información respecto a ese componente electrónico. Por lo regular, este componente electrónico es muy genérico, por eso el que les pedí no hay problema. Si es el 1N401, si es el 1N404, ahorita vamos a ver qué cambia en cada uno de ellos. ¿Vale? Y aquí están, dice valores máximos, maximum ratings, ¿no? Entonces aquí dice voltaje de reversa repetitivo de pico, el 1N401, bueno, 4001, perdón, te va a soportar 50 volts, como comentaba tu compañera, ¿vale? El 1N4007 te va a soportar 1000 volts. Eso es lo que cambia en la familia, bueno, en cada uno de los miembros de la familia. El 1 es de 50, el 2 es de 100, el 3 es de 200, el 4 es de 400, el 5 es de 600, el 6 es de 800 y el 7 es de 1000. Unidades que está trabajando, voltaje. ¿Vale? Entonces recuerden, estoy en esta primera parte de aquí. Este es el voltaje que te soporta ya prácticamente los diodos. Esta parte de aquí. ¿Vale? Si se acuerdan, nosotros también habíamos trabajado con una constante que era el RMS, ¿no? O voltaje efectivo, ¿se acuerdan? Sí, profe. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto es el RMS de 50? A ver, de 50 volts de corriente directa, ¿cómo calcularía su voltaje RMS? ¿Qué tengo que hacer? Creo que nada más se dividió entre raíz de 2, ¿no?
¿correcto? A ver, hagan ahí el cálculo, ¿cuánto les da? 35.35 volts. ¿Correcto? Por eso te sale aquí que el voltaje RMS que te soporta es de 35 volts. ¿Sale? Luego, el otro dato, ¿qué dice el otro dato? Bueno, voy a ir al anterior. ¿Cuál es el voltaje de reversa pico no repetitivo teniendo la mitad de la onda a 60 Hz? Por eso todo lo que hemos visto, 60 Hz, el omega, la frecuencia, el voltaje RMS, todo esto que hemos visto previamente nos sirve para ver cómo es que un dispositivo electrónico lo aprovecha y cuáles son los rangos en los cuales yo puedo trabajar. ¿Vale? Entonces, el voltaje de RMS, como tal que me soporta aquí arriba, viene incluso el símbolo para que lo ubiquemos, es de 60 volts cuando yo tengo media onda a 60 Hz. El voltaje de reversa o voltaje de reversa de RMS es de 35, que fue lo que nosotros calculamos ahorita, que es el voltaje de RMS del diodo. ¿Y cuál es la corriente? Mira, ¿cuál es la corriente una vez que se tiene la rectificación? Rectificación quiere decir que ya está polarizado mi diodo. Dice que puede trabajar con una sola fase, carga resistiva a 60 Hz, a una temperatura máxima de 75 grados centígrados y es de 1 amper para todos. O sea, los 7 dispositivos del 1N401 al 407 solamente te van a soportar 1 amper máximo de carga dentro del diodo. Más de eso se va a fundir o se va a quemar, se te va a dañar el diodo. ¿Vale? Entonces, todos esos datos aquí vienen de trabajo. Vamos a revisar, yo creo, más también la siguiente semana, aunque lo que más nos interesa prácticamente cuando estamos armando un circuito electrónico es cuál es la corriente que aguanta, o sea, cuánto es lo que soporta de corriente y los rangos de voltajes en los que voy a estar operando ese circuito, para yo saber qué ocurre. Como nosotros vimos en el departamental pasado, hay frecuencias. Hay voltajes que trabajan con frecuencias alternas, también tiene que dejarme eso el diodo, permitírmelo trabajar, ¿vale? Entonces aquí vienen las características térmicas, cuánto es lo más que te aguanta. Aquí sí que hay que revisar una nota para ver el máximo. Las características eléctricas, ¿sale? ¿Cuál es la corriente? Todos estos datos, IF, TJ, IOTL, los vamos a ver, va a venir una lectura para esta semana ahí en la plataforma y les voy a indicar cuáles son. Y estas son las curvas de comportamiento como la que teníamos nosotros hace ratito, ¿sale? Nos dice que, fíjense, voltaje hacia adelante o voltaje de polarización, que es el VF, contra la corriente, ¿no? Entonces, ¿se fijan? No sé si esto me interesaría que me dijeran qué están viendo aquí, a ver. ¿Por qué creen que estas rayas están así chuecas? O sea, no se ha equilibrado uno a uno. O sea, ¿por qué aquí en la figura tengo líneas juntitas y luego las voy separando más? ¿A qué creen que se deba? O este de acá, donde está el voltaje de reverso. ¿Por qué tengo más separadito abajo y más juntito ahí en medio? Luego se vuelve a separar, luego se vuelve a juntar, luego se vuelve a separar y luego se vuelve a juntar. ¿A qué se refiere eso? ¿No será porque la gráfica es logarítmica? Exacto, ¿sale? Estos valores de gráfica son logarítmicos, son valores logarítmicos, ¿sale? Entonces, pongan atención. La primera que está aquí en la esquina superior izquierda me está diciendo cuál es el voltaje instantáneo para polarizar mi diodo. Yo les había comentado en las diapositivas anteriores que un diodo a condiciones normales está en 0.7, 0.8 volts, ¿sale? En estos rangos, desde 0.6, vean lo siguiente. Tengo 0.6, 0.68, 0.78, 79 por ahí, ¿no?
Y la gráfica te va a decir cuál es la temperatura a la cual va a estar trabajando ahí el diodo, o sea, a 25 grados, a 100 grados o a 150 grados. ¿Sale? O sea que si tú tuvieras tu diodo a 150 grados, te va a empezar a permitir transportar o conducir corriente al punto 6 volts. Si estuvieras a 100 grados, a punto 7. Y si estuvieras en una temperatura normal en laboratorio, a punto 8 volts, punto 79 volts más o menos. ¿Vale? A partir de ahí, tu diodo, perdón, va a polarizar y va a permitir pasar corriente. ¿Qué dice el otro? ¿Cuál es la corriente de reversa? ¿Se acuerdan que yo en la gráfica puse corriente hacia arriba o corriente positiva y corriente negativa? Aquí me dice igual cuál es la corriente de reversa. O sea, yo porque polarice un diodo, no quiere decir que el comportamiento es completamente lineal, que va de un lado hacia otro. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre va a haber una pequeña corriente que se regresa por características propias internas del material. Y esa corriente que se regresa es esta corriente que a mí me está mostrando aquí el diagrama. Y aparte de eso, un diodo tiene, como es un dispositivo semiconductor, tiene un comportamiento de capacitancia mínimo, dependiendo del voltaje en el cual yo esté trabajando. ¿Vale? Pero está en órdenes de picofaradios. O sea, es un efecto de capacitancia muy, muy pequeñito, ¿vale? Prácticamente de 12, más o menos, picofaradios, el que presenta este diodo de esta familia. Aquí están las características mecánicas de cómo se debe de colocar en un circuito electrónico, ¿vale? Cómo podemos nosotros soldarlo en los métodos, cómo usarlo para que sea un rectificador de voltaje, ¿no? Y ya vienen aquí todos los valores como tal de empaque, de tamaño, etcétera, para poderlos compartir. Y los diagramas de cómo estaría dibujado. Ahí está el estilo 1 con una barrita aquí y un estilo 2, ¿no? Que tiene otra que no tiene la barrita, pero tiene indicado cuáles son los componentes de ánodo y cátodo. ¿Vale? Eso es una hoja de especificaciones, jóvenes. Vean cómo lo vamos a utilizar y para qué les va a servir, porque más adelante lo vamos a usar. Entonces, retomando esto de acá, ya para cerrar, me voy a ir a dejar de compartir y voy a compartir la presentación. ¿Ya ven la presentación? Sí, Sí, profe. profe. ¿Y la ven, jóvenes? Entonces, el voltaje de forward que me pide, perdón, que me dice es este voltaje de acá, ¿vale? Este voltaje de acá. Entonces, aquí donde se polariza, este es el 0.7. Aquí, y de ahí en adelante todo va a ser puro flujo de corriente. Pero lo más que me va a aguantar este diodo para que no se dañe, va a ser hasta una polarización máxima de, bueno, estaba desde 50 a 1000 volts, ¿sale? Ya no son necesarios para el diodo, o sea, el diodo nada más necesita 0.7 para que arranque y funcione, pero puede soportarte que por ahí pase un voltaje de estos rangos, ¿vale? El otro caso es la corriente inversa, ¿no? ¿Ven que decía un reverse current o el reverse current? Entonces esa corriente inversa es esto de aquí. ¿Qué voltaje necesito yo para poder llegar a esta corriente inversa? Y que esa es una región que se conoce como región Zener, que la vamos a ir revisando poco a poco. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, jóvenes, entonces me veo el lunes con sus compañeros de la mañana y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Profe, Gracias, Sí, profe. Buenas adelante. noches. Sí, buenas noches. no, nada más para ver si podía checar su correo, porque le había mandado un correo hace una semana y si podría, porfa. Ay, ¿qué me mandaste tú? Bueno, ahí lo checo yo. ¿Pero a qué correo me lo mandaste, Sí, perdón? usted ya me ha contestado de ese correo. ¿Sí? Ahorita le digo. Espera. Es el correo de... mm,
Es dsanchez.ipn@gmail.com. Ok, te pido un favor, ¿me lo puedes reenviar? Para que lo Sí, vea claro, ahorita en los más enseguida. recientes y ya te respondo, ¿sale? Sí, sale. Muchas gracias. Por ahí ya se me perdió en el fondo de tantos correos que me llegan. Pero yo te lo contesto al ratito. Sale. Muchas gracias. Ándale, gracias a ti. Bueno, jóvenes, si no hay alguna otra duda, pregunta, les agradezco mucho, que tengan una excelente noche. Y el video yo creo lo tendré disponible mañana en el transcurso de la mañana, para que sus Gracias, compañeros lo profe. vean y nos vemos la siguiente semana. Recuerden, la siguiente semana ya ustedes sí tienen que estar con sus materiales. Yo voy a montar la práctica y ya a ustedes les va a corresponder hacerla después de manera individual por equipo. Bueno, individual y por equipos. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien. Vale, Bueno, profe. pues cuídense mucho. Excelente noche. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias.